Secundaria, tercer grado. Tecnología. La innovación de los procesos productivos en los campos tecnológicos. Les doy la bienvenida a alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a este espacio dedicado al área de tecnología de la estrategia Aprende en Casa 2. El tema que revisaremos en esta sesión es la innovación de los procesos productivos en los campos tecnológicos, con el propósito de reconocer la importancia de los saberes sociales y culturales en la conformación de los campos tecnológicos. Y para ello contamos con la presencia de los maestros Claudia Solís y David Quintero. Nadia, David, es un placer participar con ustedes en esta sesión. Me entusiasma compartir con ustedes este espacio y tratar el tema de hoy con las alumnas y los alumnos que nos miran. Maestro David, ¿qué vamos a necesitar para esta sesión de trabajo? Nadia, como siempre, les pedimos tengan a la mano un bolígrafo y su libreta para continuar con sus anotaciones. Maestra Claudia, Nadia, ¿están listas para iniciar con el tema de hoy? Los saberes sociales y culturales en la innovación de los procesos productivos. Adelante, maestro David. Iniciemos. Para comenzar, quiero platicarles que desde tiempos remotos el ser humano ha creado toda clase de máquinas y herramientas que le permiten agilizar su trabajo y en algunas ocasiones hasta sustituirlo. Así es, David. Y también hemos producido aparatos que nos permiten desplazarnos de un lugar a otro con facilidad, que nos entretienen, acompañan y que hasta actúan como nosotros, David. Correcto. Para ello, la tecnología juega un papel muy importante en el desarrollo de toda cultura, ya que su aplicación influye en el nivel competitivo en cualquiera de los sectores económicos. Y dependiendo de las necesidades de cada grupo social, es como usan y adaptan técnicas, ya que éstas se relacionan con todos los medios de producción. Comprendo, maestros. Por ello, la tecnología es tan necesaria e importante para el desarrollo de cualquier sociedad. Efectivamente, Nadia. Todas las sociedades cambian y se adaptan a las nuevas necesidades que surgen con el tiempo y con ello se crean o innovan nuevas herramientas que nos facilitan en gran parte las tareas que realizamos a diario. Y para una mayor comprensión de lo que estamos explicando, les invitamos a ver el siguiente video llamado Producir para Vivir. ¿Estás lista, Nadia? Adelante, maestra, veamos el video. En épocas primitivas, los seres humanos realizaron actividades como la recolección de frutos y la cacería, que les permitieron subsistir. Con el surgimiento de la agricultura, los pueblos dejaron de ser nómadas, por lo que las necesidades de estas nuevas sociedades sedentarias y las actividades que tendrían que realizar para satisfacerlas se volvieron cada vez más complejas. Estas actividades económicas dependían de los recursos naturales disponibles como la vegetación, el agua, la lluvia, el tipo de suelo o la presencia de minerales. Por ejemplo, en las regiones próximas a la costa era más factible que la gente desarrollara la pesca. Con el paso del tiempo, las actividades económicas que el ser humano realizaba fueron evolucionando. Gracias al avance de la tecnología, surgieron otras actividades que satisfacían nuevas necesidades, dando lugar a la inmensa diversidad de actividades económicas que existen hoy en día. Las actividades económicas son aquellas acciones que realiza la sociedad para obtener, transformar e intercambiar los recursos naturales que le permitan elaborar productos o suministrar servicios. Ejemplos de productos son los alimentos, la ropa, los artículos de higiene personal o los automóviles. Los servicios son actividades que satisfacen necesidades como la salud, la educación, el comercio o el transporte.
Las actividades económicas que cada grupo social desarrolla tienen que ver con las necesidades que se buscan satisfacer, la disponibilidad de los recursos naturales, las herramientas, el dinero o capital, así como del medio cultural. Juan es un campesino que empezó a trabajar para otros agricultores, pero con el paso del tiempo decidió independizarse. Primero adquirió un terreno para tener su propia siembra. Después, mediante un préstamo monetario, adquirió herramientas, semillas y abono para cultivar. En cierto tiempo, Juan pudo reunir dinero para ampliar su terreno y tener una mayor producción. Para eso fue necesario contratar personal que le ayudara a trabajar sus tierras, además de maquinaria más sofisticada. Ahora Juan abastece a su región con diversos productos alimenticios. Esto lo ha logrado gracias a su esfuerzo, ya que ha reunido todos los factores necesarios para que sus tierras de cultivo tengan una excelente producción. El tipo de actividad económica, así como la tecnología utilizada, conforman distintos espacios económicos. De esta forma, podemos observar espacios agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, industriales y turísticos, entre otros. Por ejemplo, para una misma actividad económica, el tipo de tecnología utilizada genera diferencias. Así, un espacio agrícola de temporal se distingue de uno de riego por la distribución o densidad de los surcos, la extensión de la siembra, el número de personas que lo trabajan y viven cerca, las vías de comunicación, entre otras características. De la misma forma, en un medio urbano existen claras diferencias entre un espacio económico formado por centros comerciales y una zona industrial. Ahora que conocemos qué son las actividades económicas y cuáles son los espacios que se conforman, veamos cuál es el proceso que sigue y qué factores intervienen en ellas. Tomemos como ejemplo de actividad económica a la pesca. El primer factor que interviene para que se desarrolle son los recursos naturales. En este caso, el tipo de fauna que habita en ríos, mares o lagos de un lugar determinado. El segundo factor son los insumos, como lanchas, redes y carnadas. Otro factor que interviene son los servicios. Estos pueden ser los créditos bancarios para comprar los insumos y los mecánicos que arreglen los motores de las lanchas. Para que la actividad se desarrolle, necesita de otro factor que es la energía. En este caso, la gasolina para las lanchas. La disponibilidad y calidad de estos factores definirán la cantidad y la calidad de la producción y los ingresos obtenidos. No olvidemos que las actividades económicas también dependen del objetivo que tengan las personas que las realizan, como el destino del producto, que puede ser para autoconsumo, para venta local, nacional o hasta para el mercado internacional. Después de observar el video, Nadia, ¿qué te pareció o qué podríamos rescatar? Gracias al video, maestro, pude reflexionar que definitivamente se tiene que producir para vivir, ya que tenemos que satisfacer de alguna manera nuestras necesidades. Y por ello surgen las actividades económicas siempre relacionadas y dependientes unas de otras. Excelente participación, Nadia. ¿Y podrías compartir con las y los estudiantes de tecnología por qué se relacionan las actividades económicas unas con otras? Por supuesto, maestra Claudia. Hablemos de algún producto de primera necesidad que adquirimos en tiendas. Una lata de frijoles refritos, que tanto me gustan, por cierto, para que nosotros podamos adquirirla y disfrutar de ese producto en casa, tuvo que intervenir un agricultor para sembrar esa materia prima, el frijol, para suministrar en alguna empresa de transformación y esta prepararla y enlatar el producto para venderlo a un tercero, y que este último se encargue de comercializarlo, dando un servicio al cliente final. Muy buen ejemplo, Nadia. Tanto que imaginé mi platillo favorito, con unos ricos frijoles refritos. Muy buena opción para más tarde. Y tienes toda la razón. Si alguno de estos sectores no cumple su función, ya sea el agricultor para suministrar la materia prima,
la fábrica para industrializar el producto o la empresa comercializadora. No podríamos disfrutar de los productos que necesitamos a diario. Ahora que ya tenemos más claro que debemos producir para vivir y así satisfacer nuestras necesidades con ayuda de la tecnología, es importante recordar que las técnicas se agrupan y forman campos tecnológicos y estos posibilitan la creación de nuevas maneras de hacer las cosas en su campo de acción. Interesante, maestros. Pero, ¿qué campos tecnológicos hay? Por ejemplo, tenemos los siguientes: tecnología de alimentos, de la información y la comunicación, de la construcción, de la manufactura, de la salud, los servicios y la recreación, y de las agropecuarias y pesqueras. Son varios. ¿Podrían describirlos, maestros? Con mucho gusto, Nadia. En primer lugar, tenemos la tecnología de los alimentos, que se ocupa de los procesos de producción alimentaria. Uno de los avances en este campo es la conservación de los alimentos, como lo vemos en el ejemplo que mencionaste, los frijoles refritos enlatados. Otro avance es la pasteurización de la leche para destruir los organismos que producen enfermedades y otros más. Excelente, maestro David. Y veo que tienen preparado un video acerca de este campo tecnológico. ¿Podemos verlo? Compartamos este breve video para los estudiantes de tecnología. Existen diferentes métodos para conservar los alimentos en buenas condiciones, entre los que se encuentran salar los alimentos, hervirlos y elaborar conservas. El salado consiste en agregar sal sobre los alimentos para que ésta absorba la mayor cantidad de agua posible. Al agregar sal, se evita que las bacterias se reproduzcan, propiciando que los alimentos duren más tiempo sin necesidad de refrigerarse. Cuando se hierven los alimentos, eliminan los microorganismos que pudieran ser nocivos para la salud. Después de hervirlos, hay que taparlos muy bien para que no vuelvan a contaminarse. Al elaborar conservas, se cocinan los alimentos salados agregándoles vinagre o aceite, y a los dulces, principalmente frutas, se les añade azúcar, elaborando así mermeladas y jaleas. ¿Conocen algún método industrializado de conservación? Un método de conservación industrial es el envasado al vacío, que consiste en introducir el producto en una bolsa de plástico o papel de aluminio y extraer la mayor cantidad de aire. El envase que envuelve al producto mantiene una atmósfera interna que conserva el alimento fresco y seguro. Por otro lado, los conservadores ayudan a retirar, retardar o prevenir el desarrollo y la proliferación de bacterias, levaduras y hongos. Otro método de conservación es la pasteurización, que consiste en elevar la temperatura de los alimentos entre 60 y 100 grados centígrados durante un tiempo aproximado de 20 minutos. En la actualidad, los métodos de conservación, resultado de los adelantos de la ciencia y la tecnología, permiten que los alimentos lleguen en buenas condiciones para su consumo. Ahora me queda más claro el campo tecnológico de los alimentos. También tenemos el campo tecnológico de la información y comunicación, que ha innovado de manera sorprendente al integrar las telecomunicaciones, señales inalámbricas y el Internet, que permite a usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular la información de manera inmediata. Sin duda, el Internet y las telecomunicaciones nos hacen la vida más fácil. Y les queremos comentar algunas cosas que se hacían antes del Internet. ¿Recuerdas algunas, David? Claro que sí. Como crear listas de música físicamente. Antes de la llegada del Internet había que hacer las grabaciones a mano y poseer una cinta de cassette en blanco, que normalmente contaba con hasta 45 minutos de cada lado. Teníamos lado A y lado B. También recuerdo cómo encontré mi primer trabajo al utilizar los anuncios clasificados, ya que las personas buscábamos trabajo en el periódico local o nacional. No vayamos lejos, cuando salíamos de algún viaje o lugar desconocido, llevábamos algún mapa físico para encontrar el camino del punto A al punto B. Incluso muchas veces requeríamos de personas locales para que nos sirvieran de guías para encontrar nuestro destino.
Sin duda, maestros, ahora podemos hacer todo lo que comentan, pero gracias al Internet lo hacemos de una forma más rápida. Claro, Nadia. Y ahora hablemos de otro campo tecnológico, el de la construcción, el cual se encarga del diseño, planificación y construcción de carreteras, túneles, puentes, aeropuertos, edificios, entre muchas cosas más. Este campo tecnológico me ha sorprendido mucho la construcción de los puentes, ya que parece muy sencillo hacerlo, pero se requiere de muchos conocimientos en ingeniería para lograr su buen diseño y fabricación. Por supuesto, David, y por ello compartamos el siguiente video con las y los estudiantes de tecnología para que visualicen todo lo que conlleva la construcción del puente. Conforme se avanzó en el conocimiento de sistemas de fuerzas, de materiales y de leyes físicas, la construcción de puentes se fue haciendo más sofisticada. Fue así como se lograron diseñar y construir puentes cada vez más largos y resistentes. El peso es la fuerza principal que afecta la resistencia de un puente. De ella depende que el puente sostenga sin problemas a personas, animales o vehículos de carga que se encuentran temporalmente en él. Además de la fuerza de gravedad, el puente soporta acciones directas como la del viento, el agua, los movimientos sísmicos, que si no se han previsto en la construcción, pueden causar cambios en su estructura. Para construir un puente es necesario considerar 3 elementos importantes: la fuerza de compresión, la de tracción y la de flexión, que se encuentran distribuidas en la estructura de un puente. Un objeto o una estructura se encuentran sometidos a la compresión cuando 2 o más fuerzas paralelas actúan en sentido contrario, pero dirigidas hacia el mismo punto. Un ejemplo de este tipo de fuerzas es cuando presionamos una naranja por sus extremos. La madera tiene la capacidad de resistir la compresión. Por esta razón, se convirtió en el material más común para construir los puentes. Al presionar por los extremos una regla de plástico y empujarla simultáneamente hacia adentro, observa cómo se forma una curva. Con este otro ejemplo, podemos comprender lo que son las fuerzas de compresión y una de sus consecuencias. La fuerza de tracción es contraria a la de compresión y se aplica para intentar estirar o alargar un elemento. Es la fuerza a la que está sometido un cuerpo por la aplicación de 2 fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. En los puentes colgantes, la fuerza de tracción se aplica a lo largo de su propia estructura. Vamos a ver un ejemplo. Si tomamos una liga por los extremos y aplicamos fuerzas hacia afuera con ambas manos, observa cómo se estira y cómo al quitar la fuerza, la liga vuelve a su forma original, debido a que es un material elástico. De no ser elástico, se rompería. Cuando existen elementos en los que actúan fuerzas de compresión y tracción sobre caras opuestas, podemos hablar de fuerzas de flexión. Un caso típico son las vigas colocadas en sentido horizontal y están diseñadas para trabajar por flexión. Por la cara superior soportan fuerzas de compresión y en la parte inferior están expuestas a continuas fuerzas de tracción. Si estas fuerzas superan los límites de flexibilidad y compresión del material, pueden provocar desde deformidades hasta la fractura o destrucción del puente. Un ejemplo de la fuerza de flexión es la que le aplico a este resorte. Esta sección se estira y en la otra se comprime. Un material sometido a la flexión tiende a doblarse. Existen distintos elementos que componen los puentes: cimientos, soportes y elementos de transmisión de cargas a los soportes. Los soportes son los elementos encargados de transmitir las cargas a la cimentación. Entre ellos se destacan los pilares y los muros de carga. Los cimientos transmiten toda la fuerza del peso del puente sobre el suelo,
Al tener una superficie amplia, la presión que ejercen en el suelo es baja. Los elementos de transmisión de cargas a soporte son la catenaria, que es la curva que adopta un cable sostenido por sus extremos debido a su propio peso, la viga recta, los tirantes y los tensores que distribuyen las fuerzas a lo largo del puente y que lo mantienen en equilibrio. ¿Sabías que la ciudad con más puentes en el mundo es Hamburgo, en Alemania? Es la segunda ciudad más grande de Alemania y cuenta con 2.302 puentes. Esto se debe a que tiene 2 grandes lagos, muchos ríos y canales. El elemento de mayor uso en la construcción de puentes es la viga recta. Los puentes en viga, que trabajan a tracción en la zona inferior de la estructura y compresión en la superficie, son un buen ejemplo. Es importante mencionar que los puentes también constan de un tablero o piso, una o varias amarraduras de apoyo y de vigas laterales. A lo largo de la historia se han empleado 4 materiales básicos para su construcción: la madera, la piedra, el hierro y el hormigón. Yo también pensé que era muy sencillo, pero ahora comprendo que para construir cualquier cosa se requiere de mucho conocimiento y tecnología. ¿Y qué otro campo tecnológico podríamos describir? El de la manufactura. Recordarán que en una sesión anterior ya realizamos una visita virtual a una fábrica dedicada al área de la manufactura. En este campo tecnológico se estudian los procesos de fabricación, comenzando por el diseño del producto y las especificaciones de los materiales, hasta convertirse en el producto final requerido. También tenemos el campo tecnológico de la salud, los servicios y la recreación, y específicamente en la salud. Hoy en día, en varias partes del planeta, se está trabajando intensamente para tener las vacunas necesarias para contrarrestar la pandemia que estamos viviendo, ya que en este campo tecnológico se estudia cómo diagnosticar, controlar y tratar enfermedades o condiciones médicas que afectan a los seres humanos. Y por último, tenemos el campo tecnológico agropecuario y pesquero, una de las áreas más revolucionarias e importantes de la tecnología moderna, impulsada por la necesidad fundamental de producir alimentos para alimentar a una población cada vez mayor. Listo, describimos algunos de los campos tecnológicos, por lo que hemos llegado al final de la sesión. Se fue el tiempo muy rápido, pero antes de despedirnos, maestros, ¿pueden darnos la conclusión y sugerencias de la sesión? Por supuesto, Nadia. Iniciaré mencionando que los seres humanos desarrollamos diferentes procesos productivos necesarios para vivir y dependiendo de las características de la región, es el campo tecnológico que predomina. Todas estas actividades se van innovando con el uso de nuevas técnicas para resolver nuestras necesidades e intereses de una manera más sencilla. También describimos algunos campos tecnológicos con el propósito de reflexionar cómo se relacionan unos con otros a través de la integración y articulación de diferentes técnicas, cuya organización tiene como propósito obtener un producto o un servicio final necesario para el ser humano. Les sugerimos investigar las siguientes preguntas. ¿Qué es un conocimiento tradicional? 2. ¿Qué diferencias existen al comparar un proceso artesanal con un industrial? ¿Qué es la automatización? Esta información les servirá para el tema de la siguiente sesión. ¡Los esperamos! No olviden compartir esta actividad con su maestra o maestro de tecnología y guardar sus apuntes para la próxima sesión. Cuídense mucho, les enviamos un abrazo a la distancia.